Y acá estamos en Libre Mercado, estamos en el programa número 8 de nuestro canal de YouTube. Acá muy agradecidos, por supuesto, con Aku, su nuevo ayudante, porque tiene ya cada vez más cámaras. Le agradecemos un montón entonces como director, como operador de este programa. Le agradecemos de este canal, porque esto se agranda, les cuento. Le agradecemos un montón, le agradezco muchísimo a Demetrio López, a los Demetrios, a Demetrio Grande, Demetrio Chico, que está a full, por supuesto, con las redes. Le agradezco a nuestra invitada que ya llegó para el living, porque ahora tenemos living en Libre Mercado, tenemos un living hermoso. Le agradezco entonces a Morita Josami. Yo le digo a Mora, mirá, yo te digo Morita porque tengo una amiga muy, muy querida. Mi primer libro lo hice con ella, mi segundo libro en realidad, Mora Cordeu, y siempre le decimos Morita. Así que para mí es Morita Josami, una alegría enorme tenerla acá y una enorme alegría y una emoción de tener acá un verdadero, ¿cómo decir? Un verdadero hombre de la libertad, un verdadero economista, dirigente, ahora diputado, pero en realidad es alguien de la libertad. Por eso siempre le tuve mucho aprecio. Me he peleado con muchos amigos por él no lo sabe, lo estoy confesando en este momento. Ya tenemos a Ricardo López Murphy aquí en Libre Mercado. ¿Cómo le va, Richard? ¿Qué dice? Muy bien, muchas gracias por la invitación y agradezco las defensas previas. No tiene que agradecerme. Realmente siempre me pareció un tipo tan coherente, tan buena persona, tan jugado con sus valores, en fin. Quiero decir, no sé si vos querés o usted quiere, preferís que Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, yo estuve ayer con mi amiga Susana Merlo, que me dijo que te decía Richard, así que yo te voy a decir Richard también, si me permitís. Sí. Pero me dice que ella te trata de usted. Y es verdad. Mira qué chica respetuosa. Bueno, Ricardo, tengo muchas cosas para preguntarte, porque en realidad quiero aprovechar, hay muchos temas de coyuntura, por supuesto, pero sobre todo quiero arrancar preguntándote algunas cosas personales, no personales, sino, bueno, ¿de dónde venís? Obviamente de familia radical, te llamás Ricardo Hipólito. Contanos brevemente esa anécdota de por qué tu padre te puso Hipólito de segundo nombre. Bueno, y Ricardo de primero era cuando... Claro, Ricardo e Hipólito, es verdad. Cuando Ricardo Balbín era digamos, el líder de la bancada opositora en el Congreso y fue detenido por sus discursos. Hoy parecería imposible eso, pero bueno, eso ocurrió. Y una forma de protestar, mi papá me puso Ricardo, pero Ricardo en esa época el Ricardo Hipólito había uno solo, tenía un solo significado. Y yo me acuerdo que fue muy gracioso el cuento, porque el empleado del registro civil decía, no nos metamos en lío, cambia el nombre, y mi papá era un vasco imposible, así que tuve el nombre Ricardo Hipólito. Era un vasco imposible, pero un hombre de ideas firmes. Ah, sí, claramente. Era una persona muy tenaz, muy convencida, muy comprometida. Y a mí me llamó la atención una cosa que estuviste comentando ahora. Primero, para darle la dimensión a los chicos que tienen dificultades en conocer o en saber cómo era el peronismo, que es, como vos muy bien decís, el primer partido ultra hegemónico que tuvo la Argentina, yo diría mucho más que el kirchnerismo. Es verdad que había menos capacidad de crítica, porque obviamente había menos medios, en fin, pero todos tomados obviamente por el peronismo, era muy difícil para los medios cubrir la información con veracidad, pero
tu padre, un hombre de un radicalismo institucionalista muy republicano. Buena parte del radicalismo abandonó esa tradición. Sí, yo siempre estuve muy influido por esa visión que tuvo a lo largo de muchos años una gran influencia institucional, es decir, el énfasis de que prevalezcan las instituciones como como la única forma de organizarnos de una manera pacífica y plural. Eso de verdad que me fui muy influido. Yo diría que más allá de la racionalidad que yo creo tienen esas opiniones, había hasta como una visión afectiva sobre que ese era el mundo de la libertad. Claro. Si uno violaba esas reglas, perdía la libertad. Y a lo largo de mi vida he estado muy comprometido con esa opinión y con el rechazo a los regímenes totalitarios, al partido único, a la identificación de la iglesia o de un partido con el Estado y de perder la capacidad de discrepar. O sea, siempre he tenido una enorme resistencia a la imposición hegemónica y al dominio de la cultura por quien ejerce el poder. Bueno, y ahora vemos algunos rasgos medio complicados en ese sentido, pero antes de hablar de eso, hay gente que ya te empieza a saludar. Julia Ratzer, por ejemplo, dice que te está mirando, que es interesante lo que estás diciendo. Es, por cierto, alguien especial. Está escribiendo también Gus Coscarello, que le manda saludos. También es un hombre de los medios, es un productor que lo debes conocer tal vez de Radio Ciudad. También te está mandando saludos. Sigue llegando Lili Quiroga, dice que sos un tipo inteligente. En fin, hay mucha gente que te quiere, pero algunos no te quieren tanto. Y entonces queremos poner, si se puede, un video de alguien que estuvo cerca tuyo. Y ahora nos enteramos, sabíamos que había rispideces, pero él las hizo muy explícitas en la Fundación Libertad y Progreso de Corrientes, algo que la verdad sorprendió muy negativamente. A ver. Frente a que veníamos avanzando fuerte, el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, me hacía por su gente tratar de nazi, digamos, o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista. Digamos, alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista y en lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Con lo cual, digamos, es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas. Bueno, ya con eso nos alcanza. Yo en general nunca contesto los agravios y las vulgaridades y las groserías. ¿De dónde vienen todas estas quejas? Vienen de una disputa política. ¿Cuál es la disputa? Cualquiera que conozca la realidad de estos años sabe que en el 2021 enfrenté a Horacio Rodríguez Larreta, es verdad, con una opción de ir dentro Juntos por el Cambio. ¿Por qué fui dentro? Porque a mí me parecía que era muy decisiva esa elección para evitar la hegemonía del kirchnerismo, la reforma constitucional, o sea, que coparan el poder. Y estuve dispuesto a llevar adelante, enfrentando no solo a Rodríguez Larreta, sino prácticamente a todos Juntos por el Cambio, unificado en la capital, los enfrenté con la lista de Republicanos Unidos. Y en segundo lugar, más gráfico todavía para que todo el mundo entienda, en el 22-23 apoyé a Patricia Burri. O sea,
apoyé a quien, y lo apoyé, creo que fui el primer dirigente nacional que la apoyó. Así que los hechos son testarudos y revelan quién miente en este caso. Pero hay cubriendo otro... justamente Juntos por el Cambio, para el diario El Cronista, vos fuiste, desde el principio dijiste que en el 2021 había que sumar fuerzas en la coalición opositora. Exactamente, por una razón técnica que el presidente ignora, que es el DONT. Es decir, si no convergíamos, perdíamos diputados y era crucial, como fue vos los hechos. Desde el absolutamente, comienzo, o sea, pero viene otro punto. No fue una jugada de último momento. Esto de castrista, ¿qué viene? Viene de que yo libré una batalla contra María Eugenia Vidal que cualquiera que recuerde esa campaña sabe cómo fue. Pero bueno, el problema es por qué el castrismo. Él usó una expresión para referirse a sus adversarios que fue gusano. Gusano era la expresión que siempre me resultó aborrecible de Fidel Castro para sus adversarios. Entonces, lo que hice una vez fue decir que nadie entusiasmado con las ideas de la libertad podía usar las expresiones de Fidel Castro para calificar a sus adversarios. Por eso viene lo de que dije que era castrista. No dije que era castrista, dije que no se podían usar esas expresiones aborrecibles de uno de los tiranos más sangrientos que conoció nuestro continente. Y lo del kirchnerismo, la lista que vos ya llevaste, ahora estoy recordando, ahora que vos lo decís, estoy recordando que, por ejemplo, estaba Lacha, Gustavo Lázari. Estaba Sandra Pita, María Eugenia Talerico. Bueno, todas personas que después, Franco Rinaldi, todas personas que después, personas todas muy de bien, que después Milei no quiso llevar al gobierno. No, personas muy destacadas todas ellas en la ciencia. Muy valiosas. En la vida empresaria y en la vida pública, como Lacha, en una jurista de excepción como María Eugenia Vidal, Talerico, y una figura extraordinaria como Franco Rinaldi. O sea, era una lista de un gran valor, que además luego de la elección se destacaron extraordinariamente en los debates, Él alguna vez usó una expresión muy dura diciendo que no solo me insultaba a mí, sino a todos los que integraban la lista. Eso era para los demás. O sea que además dio esa precisión. Claro. Y lo de kirchnerista, kirchnerista era por el maltrato que sometía a sus adversarios. Y yo recordaba los apelativos zoológicos que usaba Cristina Fernández de Kirchner en sus discursos. Entonces yo recuerdo un famoso discurso que lo hice con Marina Corina Machado en Rosario. Ajá. Sobre apelar a degradarnos a otras especies del reino zoológico. Ajá. Para deshumanizarnos y con eso tratar de descalificarnos. O sea, ¿te acordás que se nos decía ratas, buitres, caranchos? Había una gorila, bueno, era una madeja de agravio. Y yo decía que todo ese uso de especies zoológicas para descalificar a los adversarios tenía ese tufillo kirchnerista. Por supuesto que además discrepábamos en una cuestión. Ahora vamos a lo sustancial, porque estas son las anécdotas. Ahora vamos a lo sustancial. Sí. ¿Cuál era lo sustancial? Que yo decía que Milei era parte del esquema que Massa había planeado para asegurarse dos cosas. Primero, que perdiéramos los senadores en buena parte de las provincias, porque si íbamos divididos perdíamos la elección de senador, y para que perdiéramos la provincia de Buenos Aires. Entonces siempre mi argumento fue: yo no tengo problema que compitan con nosotros, vengan a hacerlo en la coalición opositora. Y si ustedes recuerdan, en toda la campaña electoral, Milei se concentraba mucho más en atacar a Juntos por el Cambio que en atacar a Cristina y o sobre a Sergio todo a Massa. Para o sea además, que vos la viste antes que nadie. No, pero eso dio lugar a dos cosas muy graves. Porque
acá hay una cuestión que son los agravios, las groserías, pero yo digo, acá hay una cosa sustancial, muy importante. Acuérdense que en el segundo semestre del 23, Massa y Milei votan dos cosas terribles. Uno, la eliminación prácticamente del impuesto a los ingresos, y la segunda, no votar el presupuesto. Claro, me acuerdo Esas perfecto. dos cosas fueron muy discutidas porque ambas condicionaban enormemente al gobierno que venía. Y acá por el eso PRO, yo digo, hay que decir más que el allá PRO no votó eso, no, en cambio claro, lo votó Juntos él. por el Cambio. Juntos por el Yo Cambio. fui vocero de esas posiciones. Juntos por el Cambio en ambos casos se opuso con toda la energía. Vos imaginate que en el medio de una campaña electoral oponerte a la baja de impuestos es duro, es costoso. Se pagó ese costo. Exactamente. Entonces yo digo, no es una cuestión de mal carácter, de antinomias personales. Yo no las tengo, pero digo, esa cuestión que se lo ha querido plantear como un problema de carácter. No, acá hubo razones políticas esenciales en el 21 y en el 23 para llevar adelante la estrategia política que yo seguí y que explica mi conducta, pero además en la tabula rasa hubo gente que sí fue con Horacio. Para ello hubo tabula rasa. No la pretendo, simplemente digo las contradicciones. Son contradicciones, seguramente, pero también es cierto, y hay gente que te quiere mucho que dice, bueno, una vez que ganó, él tendría que haber tenido una actitud similar a de José Luis Espert. ¿Por qué no la tuviste? Bueno, yo reconozco que tengo costumbres, a lo mejor te agarró la gente me dice que yo soy muy solemne, a veces adusto en el resto, con un discurso muy aguerrido, y también no estoy acostumbrado a que me falten el respeto y no me pidan disculpas. Y eso le cabe desde el presidente de la República al último de los mortales. Y hay gente que cree que porque una persona fue electa presidente tiene una gracia especial. Yo no lo registro en mi arcano de valores. Por eso, perdóname, le pido perdón si alguien se siente ofendido, por eso yo tengo tanto respeto y admiración por Ricardo López Murphy. Bueno, acá sigue escribiendo la gente. Fernando Seijo dice: gracias por entrevistar a uno de los pocos políticos honestos que quedan en este país. Para Ricardo, ¿qué se siente portar los nombres de uno de los dos grandes gigantes de la política? Bueno, de algún modo ya lo relató esto, Fernando. La verdad que a veces tardan un poquito los WhatsApp en venir, pero te preguntamos lo que a vos te... Pero acá es una vueltita más lo de Seijo. ¿Cómo te sentís llamándote Ricardo Hipólito? No, yo justamente comentaba con uno de tus productores una anécdota. Yo fui un adversario de Ricardo Balbín en la ciudad de La Plata. Es decir, era un joven imposible. Esa es la verdad histórica. Entonces, eras un rebelde, digamos. Era, a ver, las 9 circunscripciones que tiene La Plata, la única vez que Ricardo Balbín tuvo un voto en contra fue el mío. Cosa que me costó unos problemas enormes familiares con mi padre. Fue un disgusto enorme. Bueno, una forma de saldar eso fue que acompañé en parte a Ricardo en la campaña de presidente del 73. Parte de la forma de reconciliación fue eso. Y ahí contaba una cosa de buena persona que tenía Balbín. Balbín me daba consejos en esa época, y yo los he repetido porque a mí me resulta todavía gracioso. Me decía: cuando vea un micrófono, hable. Cuando vea un baño, entre. No se olvide de llevar abrigo. Y me hacía otro que era muy importante: no agravie. Usted es una persona inteligente. Aproveche la oportunidad de hablar para decir cosas sustanciales. No agravie. Eso pone también el clima de época. Era un clima en el que la violencia, el antagonismo causaba muertes, y él tenía un discurso más de unión nacional, de hacer prevalecer las instituciones. Siempre era la misma línea argumental.
Bueno, ahí te ha dejado una enseñanza importante, varias enseñanzas importantes que vos tomaste para esta parte de la vida que te ha tocado, que has elegido, que es la carrera política. Además lo hago. Y lo haces, o sea, lo antes haces. de ir a cualquier programa voy al baño, veo un ¿Ves micrófono un baño? y hablo, siempre ¿Ves un llevo baño? abrigo. Tengo una anécdota buenísima Yo de la también última. llevo abrigo. Tengo una Y no anécdota hago buenísima de la política. última campaña electoral. A ver. A Patricia se le ocurrió hacer un acto a la vera del Paraná en Rosario. No te puedes imaginar el frío que Y hacía. tuviste que darle tu abrigo a Patricia. No, Ah. más entretenido. Hacía un frío, pero varios grados bajo cero. Yo estaba bien abrigado, pero estaba conmigo la senadora Lozada y la hermana. Y estábamos los tres abrazados, que parecía un acto casi de Erótico. entusiasmo erótico, y era un frío que nos moríamos, entonces estábamos los tres abrazados Se daban calorcito Claro. mutuamente. La última pregunta, porque hay mucha gente que me pregunta sobre la coyuntura. ¿Es verdad? Y quieren escucharte además. No es que me preguntan a mí, me piden que te pregunte a vos. ¿Es verdad que Javier Milei pidió que no te invite a vos la Fundación Libertad para estar para confirmar su presencia a la cena anual de este grupo de intelectuales y empresarios que siempre te ha tenido de protagonista? A ver, pongámoslo en estos términos. Esa cena era muy importante para el financiamiento de una fundación que yo fui uno de sus impulsores allá en el año 89, o sea, hace 35 años atrás. Era un evento muy decisivo para ellos, para su financiamiento. Y cuando se me comentó que estaba esta dificultad, yo dije, yo me quedo en mi casa a leer con mucha tranquilidad espiritual. Yo no voy a anteponer mi vanidad personal a crearles un problema. Venían varios presidentes, yo había estado en el almuerzo con varios de ellos. Me pareció que la actitud más noble, humilde y digna era no participar de la cena y evitar la ausencia del presidente. Pero te lo pidieron. Es verdad, esa es la verdad histórica. O sea, no me lo pidieron en el sentido que yo no vaya, sino me plantearon que había un problema. Y ante el problema, en lugar de ponerlos en el dilema, me pareció que yo tenía una actitud generosa, o sea, una actitud constructiva, una actitud valiosa. Yo no lo veo como, no me parece bien someter a la gente, o a gente con que yo valoro, a ponerlos en el trauma de sufrir una crisis por mi presencia. Por supuesto, pero las dos cosas son ciertas. Estoy totalmente segura de que obviamente no te... O sea, vos, por supuesto, nunca has sido un tipo vanidoso, pero te lo pidieron. El problema no es el de la Fundación Libertad, el problema me parece que es el del presidente. Bueno, pero esta es mi opinión, no quiero ir a la coyuntura. Siempre en la vida pasan cosas. Siempre yo me acuerdo en la campaña del 2003, que estaba muy cerca, estuve ahí nomás de ser presidente, pasaba una cosa muy simpática. El ingeniero Solané, que es un hombre muy parco, extremadamente serio, era el jefe de los equipos de campaña, y que nunca hace un comentario que salga de la norma. Resulta que yo tengo un hermano que es 2 años más joven, y ese, sobre todo en esa época, era extremadamente buen mozo y bien parecido. Entonces Manuel Solané decía, pero qué desgracia que tenemos que el candidato no haya recibido los atributos del hermano, porque Manuel quería que mi hermano no saliera en la foto, porque si la gente decía, ¿por qué nos toca este? Ay, Richard, sos realmente un personaje. Bueno, ¿qué pasa con el plan económico? ¿Sale o no sale? ¿Arranca Milei o no arranca? Bueno, partamos primero de las circunstancias que se heredaron. Fueron extraordinariamente graves y yo creo que estuvimos al borde de una catástrofe. Ahí nomás. Las circunstancias fueron enormemente graves. Había algo así como 20.000 millones negativos entre reservas, ventas futuros,
venta de papeles en dólares, las LEDIV, era una situación absolutamente crítica, más los proveedores que no pagábamos, que se había aumentado la deuda con ellos entre 20 y 30 mil millones, era una situación desesperante. El gobierno ha logrado capear parte de esa crisis. Por supuesto, nadie que sea honesto y que tenga la percepción adulta de los dilemas que teníamos, creía que eso era sin costo. Es decir, era obvio que iba a haber grandes costos y los hay. O sea, la economía está pagando un costo de recesión enorme, está teniendo traumas de caída de los niveles de actividad dramáticos, está viviendo problemas de incertidumbre enormes. Yo creo que hay programas que no están bien diseñados, o sea, hay cosas que se podrían haber hecho mucho mejor. Lo que digo es, seamos justos, la situación fue extraordinariamente difícil, hubiera sido muy traumático para cualquiera, probablemente sí. En mi visión, si nosotros hubiéramos sido, yo sí tengo claro que hubiéramos hecho cosas diferentes. Primero, habría un programa explícito, claro y transparente desde el mismo comienzo. O sea, qué era lo que íbamos a hacer, por qué lo íbamos a hacer, y en temas muy cruciales. Por ejemplo, el cepo. El cepo es muy decisivo. Es donde está organizada toda la política cambiaria, la política fiscal, la política monetaria, está alrededor de ese problema. Y yo creo que en eso el gobierno actúa escondiéndolo. En el tema, yo creía, lo dije antes, que había que tener un presupuesto, un programa financiero, un programa monetario, y también creo que hay que darle normas y reglas de conducta a la sociedad que sean muy transparentes. Por ejemplo, jamás hubiéramos propuesto al hijo como candidato a la Corte Suprema. Claro. Y si se lo hubiera propuesto, no hubieran contado conmigo. O sea, en estas cosas tiene que haber un límite muy preciso que dé una idea muy clara de a dónde queremos ir. Hay que ser consistente también en lo institucional. Decimos. Absolutamente. Y en relación, una línea, porque no lo recuerdo, en relación al tema de la tabacalera Sarandí, vos votaste para concluir con ese privilegio, ¿no es exactamente, cierto? Lo propuse hace mucho tiempo. En realidad eso empezó hace varios años. O sea, hace varios años, en un debate en la Comisión de Presupuestos, yo no mencioné este problema. A fuer de ser sincero, el presidente lo plantea en el programa original, eliminar. Sí. Y lo que yo planteo, lo plantea el Juan Manuel López, que era el vocero nuestro en esta circunstancia, lo que él plantea es lo mismo que había presentado el presidente en el proyecto inicial, que luego se había retirado. Claro. Eso fue lo mismo. Fue un caso notable, porque la verdad que yo creí que perdíamos y ganamos porque hubo 21 votos de Unión por la Patria, que después de escuchar los discursos más duros contra las propuestas nuestras, apretaron el botón verde y ocurrió una coalición espontánea que nadie esperaba. ¿Eso lo pidió el PRO o digamos, ¿cómo, el PRO está involucrado ¿por qué se retiró eso de la ley? ¿Lo pidió el PRO? ¿Lo pidió Cristian Ritondo? Ese episodio de retirar la propuesta, yo creo que fue un error grave del presidente haber aceptado eso. Segundo, yo fui por otra cosa adicionalmente, que fue todavía más dura, que fue el monotributo social. El monotributo social tenía un monto de contribución que no alcanza ni para lo mínimo. El gobierno lo sube fuertemente, lo cual tiene una lógica actuarial para las obras sociales, para el sistema de jubilatorio. Pero obviamente a ese nivel había mucha gente que no lo iba a poder pagar. Entonces, ¿cómo conciliar la necesidad de sacar esa artificialidad y al mismo tiempo mantener la viabilidad del ingreso social de esa gente a la formalidad? A mí se me ocurrió financiar la diferencia entre lo que la gente podía pagar,
que es más de lo que paga hoy, pero no es el monto total, con un impuesto al juego. Ah, sí. Y Me había olvidado de eso. yo creo que si votamos le volví a ganar. Porque yo creo que la misma coalición espontánea que se formó por accidente, digo por accidente porque tengo que reconocer que los 21 votos de Unión por la Patria fueron decisivos, eso yo no los esperaba algunos, no ese número tan significativo. Se formó una coalición espontánea, una coalición rara, porque nadie va a pensar que Guzmán... ¿Habrá política ahí? ¿Habrá alguna...? No, en el yo futuro, creo que el sentido... que escuchó, los que conocen los argumentos, los que vieron, han seguido los argumentos... No, lo digo nosotros en el sentido tenemos si habrá una futura coalición. Ponele. No, yo creo que el problema de la ludopatía adolescente, el problema de arreglar el monotributo social, el problema de hacerlo sin déficit está ahí. Yo digo, esta propuesta es muy... Vamos a seguir es muy con fuerte. Eso. Es muy fuerte, por supuesto, genera una resistencia mayor que la de la tabacalera, pero bueno, eso es otra historia. No, pero me imagino, también además son importantes para financiar muchos presupuestos estatales. No, la política, no nos engañemos. Vos me preguntaba, sí. Acá la política se financiaba de distinta manera. Una es el juego ha financiado la política, la ha financiado el problema del tabaco, y la financia también Tierra del Fuego. O sea, esos son los tres focos que estaban ahí. A los tres le iba con las propuestas. En Tierra del Fuego hice una cosa que yo no podía ir contra el régimen porque ahí me quebraban. Entonces, ¿qué hice? Encontré una solución que es muy original. ¿Ustedes creen que López Murphy, que Ricardo es inocente? No. Le está encontrando la vuelta ahí, a las picardías de la política. Encontré una solución que era, yo no hablaba del régimen, pero bajaba a cero los aranceles para teléfonos celulares y computadoras e igualaba los impuestos internos. Con eso lo vi también. Se produce una revolución en la Argentina, porque la recaudación va a estallar, va a ser algo inmenso. Porque toda la gente que hoy no puede comprar celulares de cierta calidad, los podría comprar. Y esta armaduría disparatada, yo no toco el régimen, porque las demás cosas que hace Tierra del Fuego a mí no me... sí vas me preocupa. A los puntos centrales. Voy a un negocio descomunal. Ahí está el negocio, porque ahí agregás muy poco valor y recibís un subsidio. Entonces, es Sarandí, el juego... y cero para celulares y computadoras. Pero de nuevo, no es reglas parejas. Hagamos cosas sensatas. Lo del juego es una cuestión que tiene un contenido social importante, por dos dimensiones. Porque resuelve el monotributo social y resuelve el problema de la ludopatía adolescente. Ese es un tema de una inmensa gravedad. Sí, que hoy es cada vez más grave, porque se usan las tecnologías para eso. Los chicos están jugando en el colegio secundario, juegan, se endeudan, se dan clases. Empiezan es decir, no es una cosa que, digo, para mi asombro, apoyaron Martín Guzmán y Juan Grabois. Yo nunca esperé que me apoyara, pero digo, por eso digo, a veces las coaliciones espontáneas, no sé, yo nunca hablé con ellos, ni simplemente yo arguí. Hay un tema de razonabilidad. Arguí duramente por y de búsqueda de una sociedad mejor, no importa dónde estés políticamente. Ricardo, la última, nos tenemos que despedir porque está aquí ya, como presentamos a Morita Josami, y tenemos que presentar estos vinos que desde hoy tenemos aquí también en Libre Mercado. Queremos poner, mañana hay paro, mañana jueves es el segundo paro que se le hace al gobierno de Javier Milei. Tenemos un muy breve
video de Ricardo López Murphy hablando sobre la reforma laboral que se votó en la Cámara de Diputados dentro de la ley bases. Me gustaría escucharlo y cómo lo ve hoy, a una semana, poquitos días. No estoy satisfecho. A ver, sí. Satisfecho con la reforma que está en esta presentación, pero debo reconocer, sí, que se ha dado un paso adelante. Por supuesto que hay que hacer muchas más cosas, pero aún con modestia quiero reconocer que se dio un paso adelante. Creo que no enfrentar eso nos lleva a una confusión que no quiero esconder. A veces escucho yo en estos debates no solo la idea del bolsillo de payaso, sino la idea que los salarios dependen del gobierno, de los sindicatos y de nuestra buena voluntad. Eso no es verdad. Los salarios dependen de una sola cosa, de la productividad de la economía. Y la productividad de la economía depende de la capitalización física y humana, de la competencia y de la calidad de la organización económica. Si dependieran de nuestra buena voluntad, yo lo pondría lo más alto posible. Eso no hay nadie que sea tan sádico de querer jorobar a los trabajadores. Por eso la reforma laboral es una reforma que es necesaria, esta es insuficiente para crear empleo y sobre todo, para los únicos que es relevante, es para las pymes. La verdad que me encantó esta síntesis con la que decís, bueno, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué tiene que servir el trabajo? Hoy, frente a este paro que va a haber mañana, entre otras cosas, tal vez para frenar esta misma reforma, que es, como vos muy bien decís, tímida si se quiere. ¿Qué otro aporte podés hacer? Sí, yo creo que es un error el del paro. Los paros generales tienen un carácter antiinstitucional, no son producto del conflicto natural entre el empresario y el conjunto de los trabajadores por las condiciones laborales o los ingresos, sino es un desafío al sistema institucional, y a mí eso ya me parece mal. Y en segundo lugar, es inútil, no va a haber ningún cambio, ninguno de nosotros va a cambiar. Yo escuchaba hablar de las grandes patronales el otro día porque se flexibilizaba el régimen de contratación para 5 trabajadores. Imagínate si las grandes patronales nuestras son las que contratan a 5 trabajadores, estamos fritos. Es decir, vivimos en una atmósfera delirante. Por eso lo del bolsillo de payaso. Hay gente que cree que el Estado tiene una riqueza interminable. Yo creo que todas esas cosas nos hacen daño, nos afectan, nos quiebran. Por eso a veces uno tiene que hacer un esfuerzo pedagógico. Y yo trato de hacerlo en cada intervención. O sea, fíjate vos que no va a haber esos agravios, esos insultos, esas descalificaciones. Casi hay un afán didáctico. ¿Por qué? Porque yo creo que parte del problema que tenemos en nuestra sociedad es la narrativa que está incorporada a nuestra cultura sobre lo que está bien y lo que está mal. Qué interesante escuchar a Ricardo López Murphy, qué preciso que es con cada término que utiliza. Guillermo Hagelström te saluda también Cecilia Roca, dice, tiene una ética que casi ninguno tiene, creo que políticos serán los de antes. Algunos dan mucha vergüenza, dice, gracias por darle nivel a la Cámara. Hay muchos, incluso diputados y diputadas, que piensan lo mismo, que le das mucho nivel a la Cámara, así que para nosotros, para Libre Mercado, es un orgullo, un honor, una alegría haberte tenido aquí y seguimos en contacto porque creo que tenemos que darle difusión a este tema de la ludopatía, que es gravísimo la ludopatía en los chicos, en los más jóvenes. Hace 2 días La Nación publicó un artículo muy importante narrando el problema de nuestros colegios secundarios. O sea, ahí hay no solo está el problema de que empieza a desaparecer la plata, porque cuando te agarra ese problema, pues, sino en la misma clase los chicos se entusiasman, se enferman. Este es el punto.
Sí, son ludópatas, que es una enfermedad. Ricardo, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí Demetrio, no sé si te va a dar una copita de vino, pero mientras tanto, Richard, nosotros acá no tenemos publicidad, no tenemos nada, así que lo despedimos. Vengan rescátenlo a nuestro Ricardo López Murphy de acá de nuestro escritorio. Y muy cortito, chicos, les quiero decir que veo al gobierno muy dedicado a dar esta batalla que mañana se va a encarar en materia de opinión pública. Después le vamos a preguntar a Mora si esta batalla se va va a ser exitosa o no, porque es básicamente una batalla por la opinión pública. Tengo mucha información para darles, pero antes de darle la información me voy a ir pasando, si a ustedes les parece bien, me voy a ir pasando a nuestro escritorio para poder, a nuestro living. Es la primera vez que usamos el living, por eso acá está el movimiento un poco, el equipo acá en el piso un poquito acelerado. Pero bueno, ya me paso. Otro día tenemos mucho para hablar con Mora, así que otro día les charlo por acá lo que tenemos que hacer. Yo me voy desplazando. No vamos, no sé si me ven o no, pero no nos importa porque nosotros ahí vamos. Sí. Yo creo, chicos, les digo, mientras voy hablando, mientras me voy trasladando, les digo que no sé si está bien colocado ¿cómo se llama? Micrófono, porque ¿está bien? Sí. Vos lo tenés así también. Claro, porque los que yo tengo en el canal, son un poquito más abajo. Bueno, Mora, al fin te tenemos acá. Te invité hace tiempo, te quería conocer, porque te lo dije antes de arrancar el programa, he escrito muchas veces de vos, y no te conocía, eras, siempre la última palabra, la primera palabra para que Marcos Peña tomara sus decisiones como jefe de gabinete de Mauricio Macri eran tus trabajos. Antes, Mora, si no te parece mal, vamos a agradecer al emprendimiento Aires de Copas. Mira vos. Que realiza eventos de catas y degustaciones en Bajos del Barolo, en el Palacio Barolo. Los martes se hacen además visitas guiadas al Palacio Barolo y se acompaña con una cata de vinos. Y hoy nos trae, esta amiga nuestra, un Cabernet Sauvignon Panuncio. Cabernet Sauvignon 2022. No sé si alguien te invitará con una copita de vino, porque acá ya lo abrieron todo, hicieron todo una maravilla. Muy bien. Te lo sirvo yo, si querés. ¿Yo lo puedo servir? Sí, me dicen que sí. Así, por ahí miren tomamos qué rico. Algo. Tomamos algo. Así tomamos algo, que estamos tomando un Cabernet Sauvignon Panuncio, de Cabernet Sauvignon 2022, de este emprendimiento que ya les digo, de nuestra amiga, que tiene Aires de Copas. Mira qué tal. Muchas gracias. Acá nos vamos relajando, porque esta es la parte donde pensamos un poquito más. Es el momento de pensar un poco cuál es el estado de opinión pública. Tenemos algunas plaquitas, Mora, bueno, como quieras, que tenemos ahí preparadas. Les vamos diciendo a los chicos que las vayan preparando, pero antes, contame, vos tenés una consultora desde hace poco tiempo. Hicimos una consultora que se llama Casa 3, que estamos haciendo básicamente comunicación estratégica y también encuestas mensuales para medir el humor de la opinión pública. Hemos construido un índice que se llama... Contanos del índice. El índice de irascibilidad social, para entender en qué medida
los niveles de paciencia, de tolerancia o de irascibilidad que tiene la gente en relación con el gobierno de Milei, ¿no? Me parece que es importante entender las variables matizadas dentro de un índice y no quedarnos con algunas variables sueltas para poder entender realmente este complejo fenómeno que es el gobierno nacional, ¿no? Claro, y además la irascibilidad se ha transformado, me pareció tan inteligente y creativo cuando lo contaste en las redes. La irascibilidad es un factor electoral impresionante, porque fue en definitiva lo que llevó a Javier Milei a la presidencia, pero también a muchos presidentes en muchas partes del mundo. Me parece que así sí, como por ahí a veces como inventamos el dulce de leche, ahora y inventamos esto. Ahora inventamos el índice de irascibilidad. Puede ser. Hubo pequeños, en la región tenemos varios ejemplos en los cuales pequeños eventos generan grandes conflictos y eso se ancla en unos niveles de irascibilidad, de intolerancia, de enojo de la sociedad bastante altos, y por eso resulta tan importante monitorearlos y entenderlos desde múltiples lugares, no simplemente preguntando imágenes de gestión o imágenes de gobierno o incluso preguntando el sentimiento que genera, sino tratando de entenderlos de una manera más integral. ¿Y tu hipótesis? Igual el índice es nuevo, sé que lo venís trabajando desde hace mucho tiempo, a pesar de que ahora lo hiciste público. Tu hipótesis es que a más irascibilidad, candidatos distintos, gobiernos inestables. A más irascibilidad la gente tiene, de cierta manera también se genera, la irascibilidad obviamente genera cierta impaciencia, la necesidad de inmediatez en los resultados. Eso conlleva una exigencia muy alta para los gobiernos y la sensación de que todo está un poco perdido, ¿no? Y que entonces las apuestas son todavía más extremas. Cuando uno está enojado, irascible, impaciente, tiene más chances de querer tirar todo y empezar de nuevo. Por eso nos parecía tan importante monitorear el humor de la sociedad, ¿no? Es una sociedad que está dividida en dos, en la que como nunca antes los gobiernos y los dirigentes se tienen que ocupar de cuidar a su propio electorado. Ya no se aspira a tener niveles de aceptación de 70 puntos o imágenes de 70 puntos, sino con que vos te consolides en tu segmento, eso ya te da una garantía, claro, de subsistencia, ¿no? El famoso piso. Exacto, hay una polarización tan grande que ya es imposible casi congraciar a los propios y ganar algo en los otros, porque está todo armado como en un contexto de suma cero, ¿no? Si yo trato de agradarle al otro lado de la grieta, factiblemente pierda propios. Entonces, entender y leer que lo importante en este momento es que estén contentos los tuyos es clave para generar gobernabilidad, ¿no? Claro, y aprovechando esto que me parece que lo podemos usar, Acu, Nachito, no sé si se puede poner la primera placa sobre que preparó Mora, lo tienen por ahí, porque la primera placa habla de la esperanza, que sigue siendo importante, un porcentaje importante por lo que yo vi. 42%. 42%. De todos modos, ¿qué pasa con eso? ¿Viene bajando, no? No, la esperanza se mantiene, y lo llamativo es que la esperanza aparece en una pregunta que es una pregunta abierta, no es que uno le pregunta dentro de estos sentimientos con cuál se siente identificado, y es la primera vez que hay un sentimiento tan expresado tan masivamente por la gente, ¿no? La gente manifiesta de distintas maneras sentimientos relacionados con la esperanza. El 42% de la gente hoy se siente esperanzada. Esto es una novedad porque hasta hace un año no existía, no emergía la esperanza como un sentimiento. Bueno, y después le siguen el enojo y la angustia. Ahí se ve la placa, muy bien. Sí, dice desilusión 5%. Exacto, nosotros agrupamos como en 4 dimensiones, la esperanza, después la desilusión, que tiene 5%, después la incertidumbre, el miedo, que tiene 20%, ¿sí? Y después el enojo, la angustia y la bronca de 26%. Y eso electoralmente, ¿cómo? O sea, la bronca, el enojo,
se puede relacionar, ese 26% se puede relacionar más. Factiblemente sean, cuando vemos los cruces, con digamos, votantes que no fueron los votantes de Milei. El grueso de los votantes de Milei hoy se siente claramente esperanzado y quizás podríamos... Pero hay un 5% de desilusión. Claro, es poco. Pero es un número a monitorear. Claro, que es lo mismo que decís con otro cuadro que vamos a presentar después. Acá tenemos el estado de ánimo sobre el futuro del país. No, esto no. Tenemos la placa número 5, que creo que es la de... a ver, ¿cuál es la otra placa que yo no la veo desde acá, chicos? Lo que es importante, volviendo un poco a los... Ah, sí, la 5. Si resignó algún servicio o actividad que realizaba habitualmente. Y bueno, el 73%. Sí, 3 de cada 4 personas resignaron. Ahora, lo importante es el impacto que esta resignación tiene sobre la evaluación de la gestión. Obviamente que recortar consumos a nadie le parece algo positivo. También es cierto que pareciera que la sociedad argentina está yendo hacia un modo de vida un poco más austero, quizás más parecido a Europa, en la cual hay gente que entendió que hay algunos consumos que no se pueden seguir haciendo. Cuando vos te fijas, aparecen en primer lugar, por lo general, recortes en lo que tiene que ver con ocio. Y con actividades secundarias. No pareciera estar teniendo el impacto que uno hubiera esperado en términos de evaluación negativa del gobierno, la magnitud en la cual la gente manifiesta haber hecho recortes en su cotidianeidad. Eso también, qué fuerte. Les quiero decir que, insisto, con que uno puede criticar muchas cosas del gobierno de Mauricio Macri o no, pero realmente no se tomaban decisiones durante 4 años si Mora no ocultaba el sentimiento de la población, porque como ustedes ven, los trabajos que hace Mora son precisos, son cuantitativos, pero con preguntas muy interesantes, o sea, con preguntas muy inteligentes, muy sutiles, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, esta sobre cómo es la que sigue, chicos. Creo que es la de la de pagar tarifas, que es parecido a esa desilusión del 5% a el rechazo que se está generando en como seguir que pagando. Suma, claro, ese 42% de esperanzados, digamos, que tiene ahora 5% de desilusión. Yo lo sumo para hacer un invento que da, ponerle casi 50, y acá ya se ve 57% de la población que no está dispuesta a pagar las tarifas más caras de luz, agua, gas y transporte. Bueno, a medida que van pasando los meses y se genera como, se profundiza la situación económica, ¿no? Y entonces la gente pareciera haber llegado ya a un límite. En este sentido es importante que se empiecen a generar efectos concretos, que el gobierno empiece a generar efectos concretos en la gente para que este apoyo se pueda seguir sustanciando, ¿no? La gente de alguna manera también nota cierta desaceleración en la inflación. El 47% de la gente dice que para ellos la inflación bajó. Esto es un gran mérito del gobierno, porque eso contribuye o alimenta lo que veíamos antes de la esperanza, ¿no? Es como... es importante, estamos en una situación en la cual el gobierno sigue teniendo valores de aprobación positivos. Pareciera que nadie de los que votaron a Milei en primera seguramente y en segunda tampoco están arrepentidos de su voto, seguramente por méritos de Milei, pero también porque no hay del otro lado ningún lugar a donde ir, ¿no? Con el PRO también formando de alguna manera parte del claro. Gobierno. Me resulta interesante, por un lado, esto que decís o que dijiste al comienzo, de un número a monitorear. Vos estuviste 4 años de directora de opinión pública, pero ya venías trabajando en el equipo del gobierno de la ciudad, con Macri, con Marcos, con Horacio Rodríguez Larreta.
es decir, tenés mucha experiencia en monitoreo de opinión pública y ahora decís, bueno, el gobierno se está mostrando capaz a la hora de tener números altos, a pesar de un contexto económico sin duda muy difícil, tanto que el 73% de la población dijo que tuvo que, o sea, 3 de cada 4 tuvo que recortar sus gastos. Yo lo que creo es que, a diferencia de lo que quizás le pasó a Mauricio Macri, Javier Milei asume la presidencia con un mandato de cambio económico, ¿no? La inflación estaba ya explotada, la gente entendía que había que hacer algo en la economía para poder resolverla. Nosotros cuando asumimos en el gobierno no teníamos este mandato, fuimos electos por otros atributos, por cuestiones que tenían más que ver con la institucionalidad y con poner algún freno a lo que se consideraba la fiesta del kirchnerismo. Sí, pero hay un talento que tiene este gobierno en materia de comunicación poderoso, ¿o no? Hay un talento Sí, hay un distinto. talento de comunicación, de poder hablar en el lenguaje que la gente entiende, pero también hay una realidad que hace que ese talento tenga eco, ¿no? Claro. La gente realmente entendió que había que resolver la economía, entendió que las recetas que se habían aplicado en otro momento ya no iban más, y eso le da un plafón al gobierno para poder avanzar. Es un éxito comunicacional, generar enemigos y poder y entender que le tiene que hablar todo el tiempo a los propios, pero también es cierto que tiene una realidad que lo favorece, algo que no tuvo Mauricio Macri en el 2015, donde la crisis económica era más bien asintomática. La gente no entendía claramente que había que generar cambios de política económica para poder tener un desarrollo más sostenible en el tiempo. Mora, tengo un montón de preguntas, creo que todavía tenemos otra placa, pero también te quiero preguntar esto, ¿vos la viste? Es decir, ¿vos viste la emergencia de la figura de Javier Milei? Y en los grupos empezaba a aparecer desde hacía ya un año, incluso lo que uno pensaba que podía llegar a ser lo que iba a espantar a su electorado, en principio no aparecía. Cuando uno indagaba sobre cuestiones más particulares de él, de qué se sabía de él, cómo era su vida personal, la gente estaba como encantada con una persona que le hablaba de las cosas que realmente le importaban y en un lenguaje claro, y es claramente sí un acierto, reforzando lo que vos habías dicho del talento comunicacional que tiene el gobierno, haber encontrado este enemigo llamado la casta, que se instaló como término y fue muy fácil de entender y de aprender por la gente, a la cual Milei venía y les decía, vos hiciste todo bien, el problema fueron ellos. Y yo vengo a redimirte, no vengo a pedirte más esfuerzos, no vengo a pedirte, por lo menos en lo que tuvo que ver con su discurso inicial y con la campaña, ¿no? Y después, obviamente... Ahora el esfuerzo es mucho más del imaginado y sin Exacto. embargo sigue teniendo altos niveles de aceptación. Sí, me parece que también la gente entiende que estamos en el medio de un mar embravecido y que estamos cruzando y le siguen dando todavía un cheque en blanco o la posibilidad de ver hacia dónde nos lleva. Esto no es una cuestión, la opinión pública está como nunca antes muy volátil, por eso nos parecía acertado empezar a monitorear las variables blandas, que en otro momento eran las variables que cuando uno presentaba una encuesta pasaban rápido, ¿no? Bueno, pasemos rápido el humor y vayamos a ver imagen, aprobación. Claro. En este momento es ahí donde por ahí se termina jugando el futuro del gobierno. ¿Vos ves que puede ganar la Libertad Avanza con sus propias listas las legislativas del año próximo? Y las elecciones legislativas son elecciones muy complicadas para determinar quién gana o quién pierde, porque son 20 y pico de candidatos, 24 elecciones distintas, y eso va a depender mucho de los candidatos que cada uno de los partidos, o de cómo se configure la oferta electoral, ¿no? Que todavía hay como un camino por recorrer, no tanto desde la capacidad de la Libertad Avanza de encontrar referentes provinciales, que antes de que Javier Milei ganara, veníamos de ver en cascada derrotas sucesivas de la Libertad Avanza por escándalo, y entonces eso hacía suponer que iba a ser difícil para Milei en una provincia en la que en los distintos distritos le fue, entonces perdió muchos importantes. Perdió muchos importantes y por mucho, y sin embargo después esa misma gente que no votó al candidato local sí votó a Milei como presidente, así que va a tener un poco que ver
por un lado, de la capacidad que tenga la Libertad Avanza de encontrar referentes locales representativos de los distintos electorados, y también de cómo se reconfigure la oferta electoral, ¿no? Qué rol juega el PRO, Juntos por el Cambio, si el peronismo va dividido, no va dividido, digamos, bueno, un montón de cuestiones. Ya termina el programa, pero igual me interesa preguntarte cantidad de cosas, pero ¿cómo le está yendo a Milei en Capital? Milei, la Capital fue el distrito que primero lo abrazó y el que primero lo abandonó a Milei, ¿no? En las elecciones. La verdad es que no se desmarca en relación con el resto de las provincias, tiene una aprobación en torno a los 50 puntos, igual que pasa en todos lados, es bastante estable, no está siendo un diferencial, ¿no? La Capital es justamente el distrito donde el PRO se abroquela, en lo cual los dirigentes del PRO tienen una imagen sustancialmente superior a la de los dirigentes de la Libertad Avanza, ¿no? Desde Mauricio Macri hasta el propio jefe de gobierno y el resto de los referentes del espacio. ¿Y vos crees que el PRO mantendrá esta plaza en el 2021? En el Hoy 25. asumió, ¿qué dije? 21 porque hablaba con Ricardo López Murphy. ¿En el 2025? Sí, no tengo dudas que el PRO va a poder Hoy asumió presentar. Mauricio Macri en el partido, Sí. Hace un rato, no pude escribir nada al respecto. ¿Le recomendarías, como consultora de comunicación estratégica y conociendo al personaje, conociendo la opinión pública, que sea candidato en el 2025 a Mauricio? A mí me parece que Mauricio Macri es la persona que mejor representa los valores del PRO y que obviamente sería como el candidato ideal, pero bueno, son decisiones del partido y obviamente del propio Mauricio. Del propio candidato. Pero Mauricio sí está bien en la Capital, pero el rol que hoy tiene es recomponer un poco nuestro partido que tiene que reencontrarse con su identidad, ¿no? O sea, vos sos afiliada al PRO. Sí. No sos una consultora independiente, No, como quien para dice. nada. Soy una consultora independiente en el momento en el que no tengo ningún problema en ir y decir, pero no, sí. No, soy del o sea, PRO desde la primera hora. Trabajaba en la Fundación Creer y Crecer en la FINUR, ¿sí? así que imagínate. No. Long time ago. Exacto. ¿Cuántos años tenés, Mora? 47 y trabajo desde los... Parece que tiene 20. No. Morita, sos hermosa, muy Gracias. Inteligente. ¿Sos politóloga? Estudié Relaciones Internacionales, quería ser socióloga, pero terminé estudiando estudios internacionales en la Universidad de Itela y al día siguiente que me recibí trabajé de socióloga, así que me considero una socióloga de oficio. O sea que sos nacida y criada en el PRO, Exacto. podríamos decir. Sí. ¿Por qué? Criada en el peronismo y nacida en el peronismo, pero criada en el PRO. Nacida en Tengo el una peronismo familia porque peronista. Tu padre, no sé si ya conté quién es tu papá. Tu papá es un dirigente, pero en realidad también podemos decir que es un director, es un importante referente de una universidad nacional, es coleccionista de arte. Estamos hablando de Aníbal Josami. Yo pensé que tu papá era uno de tus tíos, que es el que tenía el restaurante ahí. Exacto, Julio falleció ya. Julio era mi padrino. Era tu padrino. No sé por qué yo pensé que eras hija porque de el Julio. restaurante se llamaba Mora X, pero era porque era mi padrino. Claro, se llamaba Mora X. Soy yo. Es verdad. ¿Te das cuenta que ella muy bajo perfil siempre, muy bajo perfil? Me da bronca que Richard López Murphy la conocía y yo que escribí tantas veces sobre lo que ella opinaba, porque me lo contaban ahí de lo poco que contaban, porque era tremendo sacar la información a esta gente. Bueno, Morita, muy interesante escucharte. Gracias por la realmente es muy importante que salgas a mostrar tus habilidades, tu creatividad. El índice de irascibilidad, ¿es mensual o bimensual? Es mensual y va a estar este fin de semana, lo va a publicar la revista Seúl, así que ahí ya va a estar. Qué grande la revista Seúl, además somos fans, más que fans, porque yo soy, le pago todos los meses. Muy bien, claro, sos yo contribuyente, suscriptora, exacto, vas a poder de la enterarte. revista Seúl. Bueno, gracias por por favor, estar gracias acá. a Creo vos, que es la Silvia. primera vez que venís a la tele.
Sí, más o menos. Sí. Más o menos sí, dice, o sea que ya nos engañó en algún otro lado. Bueno, le agradecemos un montón. Acá me dicen que hable por acá, los saludo. No tenemos acá, bueno, si tenemos mensajes para Morita no los vemos. Ah, bueno, no, están todos copados con el vino, nadie escucha a Mora. No, sí, la escuchan. A ver cómo que pusieron ahí, Macri es es la persona que mejor representa los valores del PRO, dice Mora, y pusimos en el graph. Vamos a hacer unos lindos cortes también para que le puedas mandar a Mauricio. Sí. Gente, bueno, hicimos un programa un poquito desordenado, pero sabemos que acá en el streaming hacemos todo medio desordenado porque estamos aprendiendo y porque nos divierte ser desordenados y porque disfrutamos un montón este programa. Le agradezco a los Demetrio. Vamos a hacer nuestro... porque tenemos esta ¿cómo se llama nuestra sponsor aquí? María de las Mercedes Coman. María de las Mercedes Coman, no Conan. Coman. Sí. Así que le agradecemos a María de las Mercedes, le agradecemos a Bouchet también, que sabe, o sea, que es mi peluquero, así que lo adoro. Le agradecemos a los anunciantes, ya tenemos 2 anunciantes, les quiero decir. Y además tenemos la gente que nos ayuda y tenemos un montón de cosas. Tenemos un living que antes no teníamos. Así que le agradezco mucho a Acu, le agradezco mucho tu nombre que me dijo Acu. A Gerardo, a los Demetrio Grande y Demetrio Chico Nacho y Acu Master. Hoy te hicimos pero transpirar, Acu, con tanto micrófono y cosas. Bueno, gente, gracias por todo y nos estamos viendo. Mañana a trabajar. Sí.